buenas tardes. Yo soy Joana Guerra y estamos en una entrevista con el doctor Rainer Zitelmann. Rainer tiene un doctorado en sociología, un doctorado en historia y ha escrito más de 30 libros que todos son bestseller o la mayoría. Y esta vez estamos acá presentando este libro que se llama Cómo los países salen de la pobreza, editado por Grupo Unión. En este libro se habla acerca de las similaridades que hay entre Vietnam, Polonia y cómo las reformas de Polonia son muy parecidas a la de la Argentina actual. El autor Rainer Zitelmann va a presentar su libro en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, donde va a disertar. Este libro, vamos a mencionar que tiene un prólogo del vocero presidencial, Manuel Adorni. ¿Por qué puso este título? ¿Qué le parece? ¿Por qué este título así de esa manera? ¿Cómo los países salen de la pobreza? Okay, so he says that the title of the book, How to Escape from Poverty, in Spanish the translation is How Countries Escape from Poverty, it's impacting. You see, all over the world, the number of people living in poverty decreased from 43% in the beginning of the 80s to less than 9% today. And we have some great stories from countries that escaped poverty, especially in this book, it's about Vietnam and Poland. But in Argentina, this is so very important. The book for Argentina, it's the other way around. We have now more poverty. 100 years ago, Argentina was one of the richest countries in the world. And now it's a very poor country. And so I think the question, how to escape poverty, is very relevant, of course, the most important question today for Argentina. And I don't believe so much in theory, but I look how other countries did it and what can Argentina learn from them. Bueno, lo que nos dice es que todo el mundo ha salido de la pobreza. De fines de los 80 el 43% de la población vivía en los 80 y eso se ha reducido a menos del 9% en la actualidad. Casi todos los países la pobreza va descendiendo, pero en Argentina es un caso contrario. El 100% de hace 100 años eran un país bastante rico que estaba en el top de los más ricos, y en la actualidad los pobres van creciendo. Entonces el título de Cómo los países salen de la pobreza es en especial atinado para acá, para que vuelvan a ser ricos. ¿Cuál es el método que él propone para Argentina para que logre este objetivo de salir de esta pobreza que el kirchnerismo, el gobierno peronista ha dejado en Argentina? I think the most important messages we can learn from Poland, because Poland was in the 80s one of the poorest countries in Europe, very poor. They had very high inflation, more than 600% a year. They had one of the highest debt in the world, the third highest debt in the world, a lot of poverty, a lot of state intervention. And then came someone, a reformer. His name is Balcerowicz. He was vice prime minister and he was minister of finance. And he started with free market reforms, and they called it the shock therapy, similar what Milei does. And there are two very important messages from this book. First, these reforms can work. Balcerowicz and Milei, they believe exactly in the same things. They believe in the teachings of Hayek and Mises, and these reforms can work because Poland was one of the poorest countries, and now since 3 decades, Poland is Europe's growth champion, one of the fastest growing countries in the world. And 1990, Poland was much poorer than Argentina. Today, Argentina is much poorer than Poland. But the most important lesson that you can learn, yes, these reforms work, but first,
you have to go to a time where things even become worse. In Poland, for 2 years, the GDP declined. The unemployment went up. And this is the most important message for people in Argentina. You can't expect that things that were messed up over decades are fixed in a year. So you have to be patient and you have to trust these reforms will work, but they will not work in 1 or 2 months. And you have to go through a period where some things become worse. And this is what exactly happens right now in Argentina. Bueno, lo importante, el mensaje que nos da es que hay que aprender de Polonia porque ahí vemos las similitudes que hay entre Polonia y Argentina. Polonia tenía una inflación del 640% y una deuda externa que era la tercera del mundo. Había muchísimo desempleo, mucha intervención estatal. ¿Qué es lo que pasa? Llegaba el Zerovich y después empieza con estas reformas que son esta terapia de shock y empiezan a cambiar las cosas y las cosas resultan, ¿no? Hay un periodo donde estas reformas parece que no están funcionando, donde el Producto Interno Bruto baja, donde hay aparentemente mayor desempleo, pero después empiezan a despegar. Lo más importante es que Milei comparte estas ideas con Balcerowicz acerca de creer en las teorías liberales de Mises y Hayek. Y el ejemplo de que funciona es que Polonia ahora es el campeón de Europa, ya no es de los más pobres. El PIB empezó a subir y hay 2 mensajes importantes. El primero es las cosas funcionan. El segundo es sean pacientes. Tienen que ser pacientes porque lo que se echó a perder en 10 años no se va a arreglar de la noche a la mañana. Toma tiempo, que es justamente en el periodo que están y tienen que resistir. Y además agrega que no solamente es Milei, sino que tiene un gran equipo que está atrás de él y menciona 2 personas súper importantes que son Patricia Bullrich, que en el principio, en su juventud, era muy de izquierdas, pero ha tenido la sabiduría de negociar y respetar los 2 derechos, ¿no? El derecho a expresarse, el derecho a manifestarse, pero el derecho de transitar. Entonces, eso es algo clave. Habla también de el ministro de regularización. El apellido es muy complicado. Y lo que hace él es un trabajo muy importante porque pelea la corrupción además de desregularizar. Porque hay una cosa proporcional. Si hay un montón de leyes, un montón de burocracias para que los ciudadanos o las empresas puedan abrir o para que todo se necesita permiso, entonces lo que haces es fomentar la corrupción. Cuando empiezas a liberar las cosas, entonces empiezas a terminar con la corrupción, lo que es clave porque permite que el sistema se vaya abriendo de manera económica. Algo muy importante que nos dice también y que es justamente como empieza su libro y responde un poco a la primera pregunta es Adam Smith, que vivió hace 300 años, el gran economista. En su libro La riqueza de las naciones se pregunta ¿cómo salen los países de la pobreza? Entonces, ¿cómo salen? Lo explica perfecto en el libro, a través de la libertad económica y el crecimiento económico que van de la mano. Si eres libre económicamente, entonces va a haber crecimiento. Bien. Quiero agradecer muy profundamente de parte de todos los cordobeses la presencia de Reiner Zitelmann con su libro cómo los países salen de la pobreza. Gracias por su entrevista, gracias por Joana que también nos acompañó. Muchas gracias. Thank you.